tecnologías de información y comunicación, consultor, uso de medios. Lo anterior define a Diego Leal, experto en temas relacionados con el uso de las TIC en educación. Actualmente se encuentra vinculado a la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, como investigador y asesor del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación sobre TIC. En Río de Janeiro, Brasil, se desempeñó como consultor para diversas organizaciones latinoamericanas relacionadas con temas de TIC y educación. Inició su vida profesional en la Universidad de los Andes, como miembro del Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación, donde trabajó como investigador y asesor. Todo esto y más veremos a continuación con Diego Leal. Buenas tardes. Vale, bueno, tengo un eco, me oigo a mí mismo, es extraño. Bueno, para empezar quisiera simplemente mencionarles, mi nombre es Diego Leal, mi usuario de Twitter es Catmon, y si alguno quiere dejar algún comentario a través de Twitter, puede hacerlo usando el hashtag reaprender. Ese nos va a permitir filtrar un poco más las preguntas que de pronto aparezcan, junto con el hashtag de la conferencia, que es CITech. Bueno, ya que estamos hablando de tweets, yo quería preguntarles a ustedes, ¿quiénes de ustedes conocen un tweet? Muchos de ustedes, súper. Para quienes no lo conozcan, les quiero presentar un tweet. Este es un tweet. Es una pieza de información muy particular, tiene 140 caracteres, es una limitación que él tiene, solo puede hablar en segmentos de 140 caracteres, y eso hace que sea un poco aburrido hablar con él de literatura o leer con él un libro. Por ejemplo, si usted va a tratar de leer 100 años de soledad, él va a decir algo como esto: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre… y hasta ahí va. 140 caracteres, bastante limitado. Y uno puede intentar también con el Quijote, y el efecto es el mismo. Después de 140 caracteres, el asunto se detiene. Pero querer usar un tweet para esto es querer usarlo para algo para lo que no fue diseñado. Por ejemplo, usted puede tomar esos 140 caracteres y en 140 caracteres yo les puedo decir a ustedes en dónde pueden encontrar 100 años de soledad, dónde pueden encontrar el Quijote, dónde pueden encontrar la Biblia, y como todavía nos quedan caracteres, dónde pueden encontrar Hamlet. Un tweet puede servir para eso, para decirle a otras personas en dónde encontrar información. Es muy utilizado para eso. Con un tweet usted también puede hacer otro montón de cosas, algunas de ellas que parecen frívolas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la sopa de pollo. La sopa de pollo me ha salvado la vida en muchos lugares. Cuando estoy como agripado, la sopa de pollo es fantástica. Y alguna vez yo me voy a tomar sopa de pollo y está tan buena la sopa de pollo que decido sacar mi dispositivo móvil y contarle a alguien que estoy tomando sopa de pollo. Y escribo un tweet que dice: comiendo la mejor sopa de pollo en el Palacio del Pollo. Si alguno de ustedes intenta con ese sitio web, no va a encontrar nada. Bueno, es un sitio imaginario. Pero yo estoy poniendo también un hashtag que se llama sopa pollo. ¿Para qué? Para que otros aficionados a la sopa de pollo se enteren de que esta sopa está buenísima. Y yo envío ese tweet. Y esos 140 caracteres se van desde mi dispositivo a los servidores de Twitter. Y desde Twitter son redireccionados a los dispositivos de las personas que me siguen en Twitter. Si a alguna de ellas le parece interesante eso que acabo de leer, puede retuitearlo, que es como se le dice en Twitter a reenviar un mensaje. Y eso quiere decir que ese tweet potencialmente llega a gente a la que yo no conozco. Pero el asunto no termina ahí. Yo puedo, desde hace muy recientemente en realidad, bueno, desde hace algún tiempo, yo puedo indicar en dónde estoy comiendo esa sopa de pollo. Nuestros dispositivos móviles pueden agregar información geográfica del lugar donde estamos haciendo algo. Y cuando tenemos esa información geográfica, podemos utilizar servicios como Foursquare, por ejemplo, para indicarle al mundo en dónde nos encontramos. Y esa información geográfica le permite a otras personas que están cerca de ese lugar enterarse de que el Palacio del Pollo tiene una buena sopa de pollo.
Todo con un tweet. Pero el asunto no termina ahí, porque hay personas que han hecho interfaces para Twitter que permiten visualizar geográficamente en dónde aparecen los tweets, y hay otras personas que usan ese tipo de cosas. Y el asunto sigue más allá. Hay sitios web como este, por ejemplo, que se llama outside.in, que se encarga de hacer agregación de información que está disponible en la red. Por ejemplo, acerca de restaurantes. Entonces, este sitio web incluye mi tweet acerca de la sopa del pollo, y con esa información consolida una base de datos para usuarios que están interesados en ese restaurante en particular. Ese sitio web es accedido por otro grupo de personas, y el asunto sigue creciendo porque Google eventualmente se entera de mi interés por la sopa de pollo, y a través de Google otras personas, muchas otras personas, pueden encontrar información acerca del Palacio de la Sopa acerca del Palacio del Pollo. Entre ellos, el dueño del restaurante puede obtener una notificación por correo electrónico donde se entera de que alguien acabó de decir algo acerca de su negocio. Esas son cosas que son casi que naturales en estos días para muchos de nosotros. Pero el asunto no termina ahí. Resulta que yo estaba con un amigo en el Palacio del Pollo, y entonces estaba tan bueno que nos tomamos una foto, un selfie, y la publicamos, y entonces mandamos esto a Facebook, y de Facebook le llega a otro montón de personas, con una cosa curiosa adicional. Cuando yo lo publico en Facebook, Facebook me pregunta: oye, ¿esta persona es tal? Y cuando yo le digo sí, le estoy ayudando a la máquina de Facebook a reconocer caras. Cada uno de nosotros, cuando etiquetamos a alguien en Facebook, le estamos ayudando a la máquina a reconocer caras mejor. Imaginen eso. Eso es lo que hacemos cuando hacemos clic en una etiqueta. Y imaginen todo esto. El asunto sigue creciendo, y de un humilde tweet de 140 caracteres que salieron de mi dispositivo móvil por un interés particular, tenemos esto: un despliegue enorme de información sin que nosotros nos demos cuenta, y en muchos casos sin que tengamos control real sobre ella. Así que eso es un pequeño ejemplo de algunas cosas que están pasando en el mundo hoy, y el asunto es enorme porque a marzo de 2013 se hablaba de 500 millones de tweets por día. Bueno, imaginen esas cascadas de información de manera automática para ese volumen de información. Eso significa varias cosas. Por ejemplo, una de ellas: vivimos en un entorno diferente crecientemente. Es un entorno de inmediatez, un entorno donde las cosas ocurren más rápido de lo que pensamos y donde tienen efectos que no podemos prever. Hay un colapso de tiempo y de espacio. Una persona que esté en este momento a través de la señal de streaming de esta conferencia se está enterando de lo que está pasando aquí. Colapso de espacio. Colapso de tiempo, porque de las grabaciones que queden, otras personas podrán beneficiarse en el futuro próximo. Así que son condiciones distintas que generan sobrecarga de información para todos nosotros. Y la sobrecarga de información no es nueva. Desde el siglo XVIII hay una angustia por el exceso de información, porque no nos da la vida para entender y comprender todo lo que hay. Pero eso cada vez es más cierto. Hay sobrecarga de información. Y en síntesis, estamos en un mundo diferente. Y ese mundo diferente, pues no sé ustedes, al menos yo siento en lo personal que uno necesita ciertas pistas que pueden ser de utilidad para pensar en un mundo diferente. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Unas cuantas pistas de qué puede hacer uno en este entorno y qué implica desde el punto de vista del aprendizaje. Desde el punto de vista de la psicología, algo que sí sabemos a este punto es que esas redes externas tienen una relación directa con nuestras cabezas, van moldeando lo que está dentro de nuestras cabezas. Por si acaso, esta no es una foto de mi cabeza, por si alguien tiene la duda. ¿Qué pasa con esto? El entorno externo, la red social externa, incide en nuestra cabeza, incide en nuestros marcos de comprensión, en los marcos que podemos representar a veces como mapas conceptuales, que están representados finalmente en una red neuronal que tenemos dentro de la cabeza. Eso es una de las ideas que están detrás de la lógica del conectivismo. Yo no les voy a hablar directamente de conectivismo, sino de cómo algunas de esas ideas me han servido a mí para pensar de una manera diferente.
quiero compartir con ustedes algunas de esas lecciones. Algunas de esas lecciones que tienen que ver con un nivel neural, un nivel que está en nuestro cerebro, pues, un nivel conceptual cognitivo a través del cual representamos información y construimos representaciones, y un nivel social externo con el que estamos en permanente interacción y que nos permite descubrir cosas que antes no veíamos con facilidad. De eso se trata aprender, de ver lo que antes no veíamos. Así que quiero compartir con ustedes unas pistas para pensar en red. ¿Listo? Y vamos a empezar con una de ellas. La primera pista tiene que ver con una historia que mi abuelita me contaba. Mi abuelita murió hace poco más de un año y uno no tiene tiempo suficiente para escuchar todas las historias que tiene para contar. Pero había una en particular que siempre me quedó marcada. Ella me contaba cuando iba a la escuela que ella tenía una pizarra parecida a esta. La de ella no tenía estos marcos de madera, era más una pizarra metálica, sólida, cuadriculada por un lado, rayada por el otro. Y en mi cabeza está esta imagen mental de una niña a inicios del siglo XX, en la fría Bogotá, que va con una tableta metálica debajo del brazo. Imagínense lo complicado que es, yo nunca lo entendí, ¿cómo lleva uno la tarea sin que se le borre? Estos son problemas serios, digo yo. Pero lo cierto es que esa tableta era una parte esencial del ambiente de aprendizaje de mi abuelita. Ella la usaba para representar información, para escribir la tarea, para copiar lo que sus profesores a veces le mencionaban. Y no es algo muy distinto a lo que yo viví con un cuaderno. Esta es una foto de uno de mis cuadernos de primaria, como ven debidamente en la margen, sí, hace rato ya, pero había cuadernos en esa época. Y una cosa interesante es que los cuadernos para todos nosotros, son también un medio en el cual íbamos representando la información de nuestro proceso educativo, de lo que íbamos aprendiendo. Los subutilizábamos, digo yo. ¿En qué sentido? Pues el cuaderno lo leía uno, lo leía el papá y la mamá de vez en cuando y el profesor de vez en cuando, pero ahí terminaba, no servía para mucho más. Esos cuadernos yo los usaba, pues escribía con un aparato específico, yo le llamo tecnología de punta, y esa tecnología de punta se complementaba con algo como esto, que ustedes recordarán, las máquinas de escribir. Esto era una pesadilla, aquí no había control Z posible. Estos aparatos finalmente eran los que me permitían a mí procesar información, escribir información, hacer visible lo que estaba entendiendo acerca de las distintas áreas y las distintas materias que tenía en mi colegio. Mi experiencia de aprendizaje era muy parecida a esto. Esta es una foto de una escuela rural en China de hace unos pocos años, pero no se diferencia mucho de lo que yo viví y de lo que muchos de nuestros niños viven todavía en toda la región. Es una experiencia pues, que no es desconocida para muchos de nosotros. El mobiliario se fue mejorando, fue actualizándose a lo largo del tiempo, pero en muchos casos la experiencia siguió siendo la misma. Los medios, los dispositivos se fueron complejizando y yo terminé optando por estudiar ingeniería de sistemas. Yo soy ingeniero, así que a rato soy un poco pragmático tal vez. Pero todo esto, todas estas cosas que van cambiando a lo largo de mi historia, hacen parte de una cosa más compleja, de un ecosistema de herramientas, de medios, de información, de posibilidades de producción y de consumo de información, que en 2006 yo me encontré con una idea que era el ambiente personal de aprendizaje y descubrí que esa evolución de los lugares y los espacios y los medios con los que yo aprendía podían ser sintetizados en esta expresión. Entonces, ese ambiente personal de aprendizaje es propio de cada uno de ustedes, por eso es personal, pero no es exclusivamente tecnológico. Y jugando con esa idea, empezamos en 2007 con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia a hacer una serie de talleres en donde invitamos a los docentes a hacer un mapa de su ambiente personal de aprendizaje. Hemos hecho esos talleres a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, en realidad. Siempre con unos hallazgos muy interesantes desde lo que significa ese proceso, con docentes que comparten con otros en dónde interactúan, con quién aprenden, de quién aprenden, cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son los espacios en donde publican información. Esta es una imagen de una docente de Montevideo.
con quienes hicimos un proceso de este tipo. Y lo interesante del asunto es que cuando usted hace un mapa, usted tiene un punto de partida para pensar en hacia dónde seguir. Esos mapas los discutíamos con las personas. Los participantes en estos talleres tienen la posibilidad de mirar por encima del hombro del colega y poder buscar, identificar en ese ambiente personal de aprendizaje del otro alguna cosa interesante, algo que convenga atrapar, que convenga apropiar para sí mismo. No es tan difícil hacer una cosa de esas. Este es un video de mi propio ambiente personal de aprendizaje. Yo hice este dibujo en 2013 y para ese momento yo trataba de identificar, por un lado, cuáles son las fuentes de información que alimentan mi percepción, cuáles son los sitios web, las personas, sobre todo, que alimentan ese proceso de percepción, así como las personas que hacen parte de mis procesos de interacción, con quienes interactúo para descubrir ideas nuevas, para construir cosas nuevas. La percepción y la interacción inciden obviamente en mi red neuronal y las ideas que se generan terminan siendo sintetizadas y expresadas a través de herramientas de construcción, a través de herramientas de producción de información, que en algunos casos terminan en línea, a través de otras herramientas de publicación. Así que para 2013, lo que yo trataba de ilustrar era cómo 4 procesos principales constituyen mi ambiente personal de aprendizaje actual: percepción, interacción, creación y publicación. Usted puede crear, pero no necesariamente publicar. Y todo esto gira alrededor de mi cerebro y gira alrededor de la gente con la que estoy trabajando, con la que estoy aprendiendo. Y cuando tengo un mapa de este tipo, veo con mayor claridad cómo he ido evolucionando. Yo trato de hacer un ejercicio de esto más o menos cada año, como hacer otra vez mi dibujito, y es impresionante la manera como van cambiando las cosas, como los intereses van cambiando. Tener un mapa de eso es muy interesante desde el punto de vista del aprendizaje, y a eso es a lo que invitamos a los docentes. Entonces, hay 2 tareas clave que hacemos allí. La primera es reconocer el ambiente personal de aprendizaje, ¿vale? ¿Para qué? Para poder saber cuál es el mapa en el que usted aprende, cuál es el ecosistema en el que usted se encuentra en términos de aprendizaje en un momento dado. Y con ese punto de partida, saber cómo lo puede enriquecer. En el trabajo que he hecho con docentes en los últimos años, es recurrente el trabajo en talleres como este fue en 2009 con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en Bogotá, en donde 120 personas muy diversas hicieron este ejercicio y en donde ellos entre sí estaban tratando de enriquecer su ambiente personal de aprendizaje, estaban tratando de incluir en él también herramientas tecnológicas, herramienta web 2.0 en ese momento. De eso se trata la idea de enriquecer el ambiente personal de aprendizaje. No es solamente un asunto de qué herramienta nueva apareció, qué herramienta nueva podemos usar, sino qué otros nodos puedo incluir en mi red, qué otras personas me permiten expandir mi campo de comprensión. Entonces, esa es la primera idea que quería compartir con ustedes, la idea del ambiente personal de aprendizaje. El ambiente personal de aprendizaje, el APA, como hilo conductor. Desde 2007, lo que yo empecé a hacer poco a poco fue a utilizar esa idea como la narrativa subyacente a las experiencias de aprendizaje que he hecho tanto con estudiantes, como con docentes, como con otras poblaciones. ¿Por qué es importante eso? Cuando usted tiene un hilo conductor, los hilos conductores que tenemos en nuestros sistemas habitualmente son el currículo y como sabemos una y otra vez, a veces para nosotros como estudiantes es difícil relacionarnos con ese currículo. Pero cuando el hilo conductor es el ambiente personal de aprendizaje y cómo va evolucionando, cómo va creciendo, la cosa cambia, porque es su ambiente personal de aprendizaje, no es el del docente, no es el del amigo, es el propio. Y tenemos responsabilidad sobre él y tenemos la capacidad de enriquecerlo según nuestras necesidades. Entonces, una idea, el ambiente personal de aprendizaje. Segunda idea, a lo largo de ese trabajo que yo venía haciendo con docentes en distintos talleres, en distintos lugares, empecé a notar una cosa, y es que yo estaba viendo a las personas como nodos. Entonces, yo en ese momento los veo a ustedes como nodos, como punticos. De hecho, porque la luz es bastante fuerte, entonces solo veo puntos. Y el trabajo que yo estaba tratando de hacer era generar relaciones entre esas personas a través del trabajo que estaba haciendo en esos talleres. Cuando usted abstrae un poco esto, lo que usted encuentra es que
lo que tenemos aquí es una visión del mundo donde tenemos nodos, donde tenemos señales que fluyen entre esos nodos que permiten, posibilitan o no, la consolidación de relaciones, de interacción. ¿Por qué es importante ese tema de las señales y de las conexiones? Es lo mismo que pasa en su cerebro. Su cerebro necesita una conexión sináptica para que algo empiece a ocurrir. Cuando las conexiones fluyen entre la sinapsis y entre sus neuronas, pasan cosas. Pasa la percepción, pasa el lenguaje, pasa la comprensión, pasa todo lo que somos capaces de hacer. Pero sin señales, sin una señal electroquímica, su cerebro está muerto. Y lo mismo pasa con las redes humanas, eso lo sabemos de manera intuitiva. Cuando yo no hablo mucho con una persona, la conexión puede irse desgastando. Las conexiones son importantes. Bueno, pero pasando acá, de estas experiencias presenciales, en 2009 intenté explorar qué significaba hacer algo como esto, pero en línea. Y entonces lo que veía era, cuando usted tiene un curso en línea, lo que usted tiene son materiales y usted tiene personas. Y cuando usted propone interacciones entre esas personas con esos materiales y entre las personas, pues usted tiene un curso. Esa es una manera bastante escueta de verlo. Y lo pedagógico, obviamente, aparece en esas relaciones que se van promoviendo. Puede ser trabajo colaborativo, puede ser trabajo basado en proyectos, puede ser trabajo basado en problemas, etc. Pero de una manera muy escueta, lo que se tiene es contenido, relaciones entre personas, y esas relaciones esas relaciones, interacciones, esas personas definen el límite imaginario de un curso. Eso es algo que todos nosotros vivimos de manera intuitiva. Aquí hay un límite. No es imaginario, es muy real. Hay 4 paredes, hay un número limitado de sillas y lo tenemos en nuestras aulas todo el tiempo. Lo que yo me pregunté para ese momento era, ¿cómo hago para ampliar el límite? Y ampliar el límite significa incluir nuevas personas, incluir nuevas relaciones e incluir nuevos materiales, por ejemplo. Permitir que las personas traigan los materiales que quieren explorar y que puedan vincular a sus redes de contactos más amplias en una experiencia de aprendizaje que trasciende los límites habituales del aula. Eso fue lo que traté de explorar en 2009. Y en las experiencias que empezamos desde ese momento, lo que buscábamos era que en el momento en el que aparezca el límite imaginario de un curso, el inicio y el fin de un curso, la red persistiera. Algunos aspectos de esa red, de cada individuo, pudieran persistir. Y eso lo hicimos a través de cursos abiertos en línea, que fueron experimentos locales de las ideas que George Siemens y Stephen Downes iniciaron en 2008 con su curso de conectivismo y conocimiento conectivo, que fue el primer MOOC, que luego este término explotó hace un par de años. Pero bueno, estas experiencias invitan a cada participante a tener un blog. Es una condición de partida. Usted tiene un blog y en un rato les voy a contar por qué. Y los blogs de esas personas son un registro de su proceso de aprendizaje. Documentan lo que están aprendiendo, lo que están haciendo, los análisis que están realizando con las herramientas conceptuales que se proponen en los cursos. En estos experimentos, las personas, tenemos estudiantes formales, pero también teníamos personas que estaban en modalidad abierta, personas de distintos lugares que no pagaban por el curso, pero podían hacer parte de la experiencia de aprendizaje. Esto es 2009, les recuerdo, esto fue antes de todas las plataformas de MOOC. Y en algunas de esas experiencias, nosotros tratamos de empezar a hacer un mapeo de cómo evolucionaba el asunto. La última de estas experiencias que hicimos el año pasado con 9 facilitadores de toda Iberoamérica, con grupos aquí en México, en la Universidad ITESO, en la Universidad Autónoma de Guerrero, fue un taller que se llama TRAL, Tejiendo Redes de Aprendizaje en Línea, y no me voy a detener mucho en él. Hay un video en YouTube de una presentación reciente donde hablé en detalle de esto, pero es un taller abierto que trata de estos temas y al cual ustedes se pueden vincular si desean hacerlo de manera totalmente abierta. Pero bueno, en algunas de esas experiencias lo que tratamos de hacer fue mapear esos distintos niveles de red y evidenciamos a los participantes formales de la experiencia, a los participantes que estaban en modalidad abierta y a las personas que hacían parte de esa red extendida, que estaba por fuera de los límites de la experiencia de aprendizaje. Y nos dio una cosa como esta que les voy a mostrar. Este es un video en donde cada figura representa a una persona, donde las líneas representan interacciones entre personas, comentarios en blogs personales. Y cuando usted ve esto a lo largo del tiempo, usted ve cómo las señales se van complejizando, cómo la participación de los distintos
individuos del curso va creciendo o se va achicando según su contribución. Y usted empieza a notar una cosa muy interesante. Los participantes azulitos, que son los de modalidad abierta, empiezan a tener una presencia mucho mayor que la de los estudiantes formales, lo cual es en muchos aspectos contraintuitivo, pero sí, el otro está pagando, pero todo lo que ya sabemos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aparecen estas configuraciones? Aquí usted puede empezar a ver un montón de cosas, empezar a ver quién habla con quién más, cuáles son las personas que interactúan más con otras a través de blogs. Y cuando usted hace doble clic, literalmente, sobre esas relaciones, usted encuentra historias de cooperación y colaboración emergente entre personas que de otra manera no se habrían podido conocer, sino gracias a un esquema en donde lo abierto tiene un sentido importante. Cuando usted tiene esto, usted puede hacer un ejercicio simpático. Miren que esta es una experiencia abierta, yo la llamaría MOOC porque la M es muy pesada. Aquí inicialmente hubo unas 100 personas, no recuerdo exactamente cuántos hay aquí, pero son menos de 100. Y los participantes en modalidad abierta son muy pocos, como ustedes pueden ver. Hubo algunos que estuvieron unas semanas y luego desaparecieron. Pero cuando usted quita a esos participantes en modalidad abierta del dibujo, esto es lo que queda. Noten la riqueza tan grande que se pierde en términos de interacción cuando usted cierra la experiencia de aprendizaje. Esta para mí fue una de las grandes lecciones de esos experimentos. Usted no necesita tener cientos de miles de estudiantes. Con que tenga 2, 3 entusiastas que estén aportando a su experiencia de aprendizaje puede ser suficiente. Con eso puede bastar. ¿Y en dónde encuentra usted esos entusiastas? En su propia red de contactos, en su ambiente personal de aprendizaje. Así que las cosas se van uniendo. Pero bueno, usted pierde un montón de riqueza, o mejor, gana un montón de posibilidades cuando abre la experiencia de aprendizaje. Ese mapeo de redes lo hemos hecho de manera presencial en otros talleres, donde con docentes tratamos de evidenciar cómo se va enriqueciendo una red a medida que pasa el tiempo, durante una experiencia puntual de aprendizaje. Lo hemos realizado también con docentes de educación secundaria y primaria. Esto es una imagen de un aula del municipio de Itagüí en Colombia, de una docente que invitó a sus estudiantes a empezar a hacer un mapeo de su red, con quiénes hablamos y con quiénes no. Es muy parecido al sociograma que se usa en otros escenarios, pero la idea de esto, para esta docente, era que los estudiantes pudieran ver de manera clara con quiénes no estaban hablando y que de manera deliberada pudieran empezar a enriquecer esa red de contactos. También hemos hecho esos experimentos con estudiantes de maestría. Esto es parte del taller TRAL que les mencionaba hace un momento, y aquí este era un ejercicio presencial en donde lo que tratábamos de hacer era evidenciar qué significa tejer una red. Entonces usábamos Lana para conectar entradas de blog y comentarios, que son las cosas que se ven al fondo. Cada persona tenía un blog pegado en la pared, literalmente, y tenía post-its que eran comentarios, y con eso hacíamos una gran maraña que permitía entender mejor qué significa eso de comentarle a otro, cuál es el vínculo que se está tejiendo ahí. Así que, en resumen, lo que yo aprendí en este periodo es que estamos hablando de conexiones, de nodos y de señales, y que hay algunas tareas que surgen de esa concepción. La primera, usted como diseñador de ambientes de aprendizaje tiene que provocar señales, tiene que hacer que pasen cosas, obviamente. De eso se trata en buena medida las estrategias metodológicas y pedagógicas. Usted puede o debería tratar de fortalecer los nodos existentes e incluir nodos nuevos en esa red. De eso se trata aquello de ampliar los límites. Y usted puede reconocer, fortalecer y enriquecer las conexiones existentes. Eso se hace de manera más sencilla de lo que parece. Así que esta es la segunda idea, pensar en red, pensar en conexiones, nodos y señales. Y vamos bien de tiempo, yo quiero pedirles que me ayuden a hacer un experimento. Si estos son nodos y señales, ayúdenme por favor a generar señales entre ustedes en este momento. Vamos a hacer algo similar a lo que pasó hace un instante, pero con una diferencia. Eso es lo que usted va a decirle a una persona. Soy tal persona, vengo de tal lugar, trabajo en tal lugar y lo más interesante de lo que hago es tal cosa. Quiero aprender sobre tal cosa. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Busquen a su alrededor inmediato a alguien a quien no conozcan. Esa es la condición. Busque una cara que no ha visto antes. Y si la ha visto y no la ha saludado, pues también se vale. Y tenemos 1 minuto para eso. Entonces, usen este script para contarle un poco de ustedes a una persona a la que no conozcan.
Tienen permiso para hablar con otro. Y tiempo. 1 minuto. Vale, les pregunto. Les pregunto, ¿quiénes de ustedes conocieron a alguien a quien no conocían? Bueno, ¿quiénes de ustedes conocieron a una persona que dirían que puede ser interesante? Como yo los veo a ustedes, ustedes son nodos. Esto que yo acabé de hacer fue generar una excusa para que ustedes enviaran una señal a otro nodo de esa red. Y si encontraron a alguien que es interesante, pueden seguir conversando con esa persona. Y eso les va a permitir consolidar, ojalá, una relación que perdure más allá de este evento. De eso se trata Tejer Red. De buscar excusas que nos permitan hablar con quienes no hablamos y de explorar mundos que no hemos visto antes. Esa es la segunda idea que tengo para proponerles entonces. Una perspectiva, pensar en red, en conexiones, nodos y señales. Que para facilitar la recordación yo le pongo conoce, ¿sí? Conexiones, nodos y señales. Listo, tercera idea. Cuando usted piensa en red, usted puede tener muchos tipos de redes. Esto en este instante es una red, pero es una red centralizada. Yo tengo el micrófono y ustedes escuchan. Cuando hacemos un ejercicio como el que acabamos de hacer, distribuimos todo eso, ¿vale? Así que no todas las redes son iguales. Algunas pistas son útiles para pensar en una red saludable. Estos son 4 principios para una red saludable que provienen del trabajo de Stephen Downes. Él lo llama la condición semántica de una red de conocimiento conectivo. El primero es estimular autonomía. ¿En qué se concreta eso? En permitirle, por ejemplo, a la gente que aprenda de la manera en que se sienta más cómoda. Estos son docentes que participaban en estos talleres que les mencionaba hace un momento, en donde están en el piso aprendiendo con otro y donde como docentes descubren que esa es una manera posible de aprender. Muchos de estos docentes salen de esos talleres con una sensación distinta respecto a lo que significa aprender con otro, porque el espacio incide. Esta es una forma de estimular autonomía. Permita que la gente aprenda de la manera en la que mejor le funcione. Pero eso es un reto para uno como diseñador, obviamente. De eso se trataba también lo de los blogs. ¿Por qué son importantes los blogs personales? Porque la gente tiene que asumir su propia voz. Y eso no es fácil. Eso no es nada fácil. La gente tiene que, quienes han participado en esas experiencias, encontrar su propia voz poco a poco. Y es un proceso duro, es un proceso difícil, nos sentimos a veces en la picota pública, pero cuando tenemos un diario de este tipo, empezamos a descubrir cómo es nuestro verdadero proceso de aprendizaje, cómo va evolucionando. Un blog personal, esté en línea disponible para el público o no, tiene un enorme valor como herramienta reflexiva y es una cosa que podemos aprovechar mucho más. Ese es otro aspecto del tema de la autonomía. Propiciar interacción, segunda idea. ¿De qué se trata eso? De lo que acabamos de hacer, de permitir que la gente converse con otras personas, de encontrar excusas ricas, como se mencionaba hace un momento, preguntas interesantes o situaciones generadoras que le permitan a la gente conversar entre sí. Para nuestro caso, el tema del ambiente personal de aprendizaje era esencial, es una muy buena excusa de conversación. Lo mismo permitirle a la gente apoyarse entre sí a la hora de aprender cosas nuevas. Como les decía, es uno de esos talleres que hicimos en Colombia y en un momento les voy a decir una cosa más respecto a ellos.
Eso es lo que hacíamos acá, cuando encontrábamos excusas de trabajo que le permitían a las personas documentar su proceso de aprendizaje y comentarle a otros. Lo que estamos haciendo era esto, propiciar la interacción. Tercero, reconocer la diversidad. ¿Por qué es importante la diversidad? Cualquier persona que trabaja en el tema de creatividad les va a decir que es preferible tener una gama de conocimiento diversa a una gama de conocimiento absolutamente especializada. Las ideas aparecen en la conjunción de áreas, ahí es donde aparece la innovación. Por eso es importante la diversidad. Cuando usted permite reconocer esa diversidad de los ambientes de aprendizaje de las distintas personas, usted abre una excusa para que el otro sea una persona que me puede enseñar algo. Y eso, no sé en el caso de ustedes, pero en mi experiencia es un hallazgo enorme para muchos docentes. Cuando descubren que su colega también les puede enseñar algo y cuando descubren que ellos le pueden enseñar algo a su colega. Yo trabajo mucho con docentes de educación secundaria y ellos son quienes están guiando, quienes están acompañando a nuestros niños en su proceso de aprendizaje. Y a mí me impacta enormemente que muchos de nuestros docentes sienten que lo que hacen no es importante. Cuando uno le pregunta a muchos docentes, ¿usted es un experto en lo que hace? Muchos de ellos prefieren no levantar la mano. Y eso es muy interesante. Y reconocer la diversidad, reconocer que sabemos cosas distintas, nos ayuda en ese sentido. Esa diversidad se ve en cosas como ¿cuáles? Este es un estudiante en este taller que hacíamos en 2009 en Bogotá. Y en ese taller teníamos docentes de educación superior, de secundaria, de primaria, estudiantes, y hacíamos con ellos un ejercicio en donde cada persona se etiquetaba con las herramientas que conocía y luego tenía que enseñarle a otro sobre lo que sabía. Entonces, si yo quería aprender sobre alguna herramienta en particular, yo buscaba a la persona que tenía la etiqueta que yo estaba buscando y tenía el permiso de acercarme a ella y decirle, enséñame sobre tal cosa. Y entre pares se sentaban en la alfombra, como les mostraba hace un momento, y aprendían. Una docente de educación superior nos decía en uno de los primeros talleres que hicimos que, pues primero se me acercó y me dijo, oiga, tengo un problema, es que yo no sé nada de esto, no tengo ninguna etiqueta, ¿sí puedo participar? Tranquila, usted tiene toda la posibilidad de aprender. Al final se me acerca y me dice, nunca pensé que pudiera aprender tanto en tan poco tiempo. Imaginen eso, con cambiar un poquito la lógica, abrimos el espacio para otro tipo de procesos. Este asunto de las etiquetas, algunos docentes se lo han llevado para sus aulas y en otras áreas y nos cuentan de lo interesante que resulta pedirle a sus estudiantes que se etiqueten con lo que saben o con lo que no saben, porque eso hace visible para toda la comunidad quién sabe qué. Incluso esa persona tímida que está sentada en un rincón puede tener mucho para aportar. Este tipo de mecanismos son formas indirectas de darle visibilidad a quienes pueden aportar y conjugados con otro tipo de metodologías permiten que se tejan esas redes de aprendizaje mutuo en un aula o en un espacio de taller diferente. A eso se refiere el tema de la diversidad. Y por último, promover la apertura. ¿La apertura en qué sentido? Si usted está tratando de reconocer la diversidad pero no tiene mecanismos para mecanismos de apertura, la diversidad se queda por fuera. Así que este tema de promover la apertura es importante desde muchos aspectos. Tener un mecanismo como el dibujo de la mente personal de aprendizaje es una forma de generar esa apertura. Lo que les mencionaba hace un momento de reconocer que cada cual tiene algo que aportar es otra forma de considerar el tema de la apertura. Pero principalmente cuando usted se va a un entorno en línea, la apertura es clave desde el punto de vista tecnológico. En las experiencias que hemos hecho, como les decía, cada personaje tiene un blog y ese blog se agrega a través de distintos mecanismos para generar un único flujo de información al cual las personas pueden suscribirse según sus posibilidades, según sus necesidades. Cuando usted tiene esquemas de este tipo, usted está haciendo más fácil que cualquier persona pueda ingresar a la red en igualdad de condiciones. De eso se trata la apertura, encontrar mecanismos que le permitan a alguien externo entrar en la red. Con sentido, obviamente. Esto contrasta con muchas de nuestras plataformas tecnológicas centralizadas. Cada cual tiene su espacio. Esto es todavía un poco más complicado que tener una plataforma centralizada. Pero este es uno de esos casos donde aplica, creo yo, el aforismo de McLuhan, de el medio es el mensaje. El medio que usamos, la herramienta tecnológica que usamos, dice mucho, dice más de lo que creemos. Esta disposición dice mucho.
acerca de cómo estamos planteando esta experiencia en particular de aprendizaje. Y lo que he descubierto también es que no somos tan conscientes del efecto que tienen estos mecanismos, que son tecnología, así como son tecnología las sillas y los pizarrones, no somos tan conscientes del efecto que tienen en nuestros ambientes de aprendizaje. Así que este es otro aspecto importante en lo que tiene que ver con la apertura. Esos cuatro principios a mí me resulta más fácil reconocerlos con esa sigla, AIDA. Entonces a mí me gusta la ópera y yo me acuerdo de la ópera AIDA y en fin. Esto me ayuda a recordarlos. Quisiera preguntarles rápidamente, conversen muy rápidamente con quien tienen al lado acerca de qué es lo más importante que aprendieron hasta ahora. ¿Algo? ¿Nada? ¿Alguna idea interesante que haya aparecido? Donde hicimos las preguntas para conocernos rápidamente para tomar una foto. Está muy atrás, está muy atrás. Bien. Otra cosa que he descubierto en mi experiencia, es algo que es obvio, pero que a veces también olvidamos cuando estamos en una situación curricular mucho más formal. Todos aprendemos cosas distintas. Nuestras historias personales hacen que veamos, y nuestras configuraciones cerebrales hacen que veamos cosas diferentes en el mismo evento. Por eso esta pregunta, porque yo no les puedo decir lo más importante que aprendieron es tal cosa. No, cada uno de ustedes habrá encontrado una cosa distinta según su historia de vida, según sus intereses, según el contexto en el que se encuentran en este momento. Bueno, en resumen, acercándonos hacia el final, tenemos entonces 3 ideas. Una, un hilo conductor que es el ambiente personal de aprendizaje. Otra, una perspectiva, pensar en red, pensar en conexiones, nodos y señales. Y una más, que son los 4 principios que les mencionaba: autonomía, interactividad, diversidad y apertura. ¿Vale? Esas son algunas pistas para pensar en red. Pero resulta que yo sé que esto es un montón de información y nuestro cerebro no es tan bueno recordando esas cosas. Así que quiero pedirles que me ayuden con un experimento más. Piensen en esas siglas, el ambiente personal de aprendizaje, APA. Piensen en algo en su cabeza que se relacione con APA. Yo le pongo una P adelante y me queda papa. Entonces pienso en el papa, mi papá o una papa. Entonces traten de tener esa imagen en su cabeza. Algo que se relacione con APA o con papa. Eso no es tan difícil. ¿Listo? Esa no es tan difícil. Listo. Ahora piensen en AIDA. ¿Conocen a alguien que se llame AIDA? ¿Han visto una serie que tenga alguien que se llama AIDA? ¿Conocen una ópera? A mí me funciona lo de la ópera. Ahora imaginen un escenario loco, el escenario más extraño que puedan imaginar, y vean a esas dos figuras conociéndose. De APA conoce a AIDA. ¿Listo? Cada uno de ustedes tendrá una imagen distinta. Yo quiero compartirles una que me funciona a mí, que es esta. El Papa conoce a la señora que canta ópera en una cubierta del Titanic. Si quieren usar esa imagen, perfecto, pero tengan una en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de el ambiente personal de aprendizaje, de conexiones, nodos y señales, y de 4 principios: autonomía, interacción, diversidad y apertura. Todo eso se puede resumir en una frase: APA conoce a AIDA. Y en el minuto que me queda, yo quiero devolverme un poquito hacia el cerebro. El cerebro es finalmente de lo que estamos hablando de educación, estamos hablando de aprendizaje. Y hay distintas metáforas que nos permiten entender cómo funciona ese cerebro. Hemos tenido históricamente, por ejemplo, la metáfora de la caja negra, donde uno no sabe qué está pasando adentro, pero si aplica un estímulo, algo pasa. Y detrás de esa metáfora hay toda una idea, toda una construcción teórica muy vigente además en todo el tema del comportamiento del consumidor, de lo que es la conducta y de cómo podemos influir en la conducta.
Hay otra metáfora más sobre nuestro cerebro, que es la metáfora del computador. Esta apareció a mediados del siglo XX. Cuando apareció el primer computador, algunas personas dijeron, ¿y si nuestro cerebro funciona como un computador? Y de ahí, de esa pregunta, aparecieron todas las nociones de memoria de largo plazo, memoria de corto plazo, almacenamiento, procesamiento, carga cognitiva. Cuando ustedes ven todo eso, hace referencia a unos aparaticos que conocemos y que nos acompañan con mucha frecuencia. Pero no es más que una metáfora de cómo funciona nuestro cerebro, que tiene que ver con la cognición. La tercera metáfora tiene que ver con una cosa que a mí me cuesta un poco más de ilustrar. Entonces opto por esos ladrillitos que me hablan de construcción. La tercera metáfora es: cada uno de nosotros está construyendo el mundo de manera permanente, desde lo perceptivo. Esa tercera metáfora, que tiene que ver con construcción, ha convivido durante mucho tiempo con las otras dos. Desde mi perspectiva, o al menos mejor, para mí, esta idea de las redes, que no es nueva, que proviene del trabajo de un montón de personas en el área de ciencia de la complejidad, y que lleva a lo que algunos han dado a llamar una nueva ciencia de redes, es esa idea que se refleja en Internet, en donde Albert Laszlo Barabasi y Duncan Watts encontraron como esos primeros indicios de principios universales que aplican a distintas redes de todo tipo, que aplican en nuestro cerebro, que aplican en nuestros sistemas sociales, que aplican en la manera como organizamos nuestras ciudades. Todo eso, desde mi perspectiva, es una metáfora más acerca del cerebro. Y no es solo metafórico. Nuestro cerebro es la red más compleja que conocemos. Es la más compleja que conocemos como especie y todavía la estamos entendiendo. Así que, insisto, desde mi perspectiva, lo que tenemos son una serie de metáforas útiles. Todas son útiles. Pregúntenle a cualquier psicólogo del comportamiento y les dirá: esto es clave, el tema de la conducta es clave. Pero cuando pensamos en educar personas, necesitamos una caja de herramientas más amplia. Y lo que yo quiero proponerles es que esa metáfora de la conexión, más allá de si es una teoría o no, sí constituye una serie de principios de diseño que ayudan, o al menos a mí me han ayudado, a pensar de una manera diferente la forma en la que diseño ambientes de aprendizaje, con principios muy sencillos. Esos principios, ojalá, esperaría yo que nos pudieran llevar hacia una relación diferente con el aprendizaje y a una relación más responsable con la tecnología, que nos permita, ojalá, es lo que yo me imagino, empezar a entender cuál es el sentido histórico de esto, de partir de una tableta metálica a otra tableta igualmente metálica y con vidrio y con otro montón de cosas, y entender cuál es el devenir histórico que tiene, para qué las utilizamos y sobre todo, cuando pensamos en nodos y conexiones, cómo se relaciona con esta realidad que viven muchos países africanos en este momento. Lo que hacemos importa, vivimos en una red crecientemente conectada y eso quiere decir que tenemos una responsabilidad, digo yo, enorme, tratando de ayudar a las nuevas generaciones a entender mejor qué significa pensar en red. La pregunta que le quisiera dejarlos es: ¿qué hacemos con esto? Es una cosa que podremos conversar más tarde, mañana. Yo también voy a estar aquí durante el resto de la conferencia. Y quiero dejarlos finalmente con esta imagen, que se la lleven de recuerdo. El Papa conoce a Aida. En esa imagen tienen 3 pistas importantes de mi perspectiva para pensar en red. Muchas gracias.